repunte económico en Estados Unidos. Por supuesto que me imagino que la campaña Trump va a aprovechar esto como una buena noticia. Efectivamente, un 7.4% y 33% de crecimiento comparado al trimestre anterior. Lo que podemos leer de esta cifra no es que es un éxito de la economía, sino más bien los $3,000 millones en alivio económico que aprobó el Congreso hace 3 meses y también la reapertura de negocios. Lo mismo estamos viendo en España. Casualmente España ayer registró un récord de crecimiento trimestral de su Producto Interno Bruto, y una tecnicalidad es que salió de la recesión, porque la recesión son 3 periodos consecutivos de crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, técnicamente España está saliendo de la recesión y creciendo a tasas récord, pero la verdad que de lo que está pasando es que acaban de entrar a un nuevo confinamiento y están creciendo en términos relativos al trimestre anterior, no en términos relativos del Producto Interno Bruto del año pasado. Más bien, la única economía avanzada en el mundo que va a crecer en el 2020 va a ser la economía china, y va a ser por 1%. Si nos vamos para hablar del tema ruso, también muy interesante la vacunación masiva. Yo casualmente esta misma semana me preguntaba que por qué, si aprobaron su uso de emergencia en agosto, a la fecha solo habían aplicado 19,000 vacunas a personal del gobierno y personal médico. Efectivamente, el gobierno ruso quiso hacer un acto de publicidad con la vacuna en agosto, pero se tomó el debido cuidado de esperar a terminar los estudios fase 3 para anunciar la vacunación masiva. Tenemos que recordarnos también que Rusia más bien es uno de los países que en su momento, en los 70 y en los 80, ayudó a escribir los manuales de operativos de vacunación masiva en el mundo. Y eso obviamente le da una fortaleza para entender cómo hacerlo rápido, y tenemos que estar muy pendientes, porque si va a ser el primer país en hacer una vacunación masiva COVID-19, de qué podemos aprender para cuando nos toque a nosotros en su momento. Y luego, si terminamos en el tercer tema, que es las elecciones de Estados Unidos, creo que es el gran tema de interés en la política internacional. Casualmente en las pantallas de ECO el martes vamos a tener un especial con el politólogo Carlos Guevara Mann para analizar y hacer una cobertura de este día que va a marcar una pauta en el orden mundial post-pandemia, ¿no? Todas las encuestas hoy en día nos están diciendo que Joe Biden tiene aproximadamente 10 puntos de ventaja sobre el presidente Donald Trump. Hay una aprensión colectiva en los Estados Unidos, sobre todo en los medios, de cantar victoria, aunque prácticamente todas las encuestas dan el voto popular con un margen de diferencia bastante amplio a Biden, y creo que es por ese temor de lo que pasó en el 2016. En el 2016 todas las encuestas le dan la victoria a Hillary Clinton, y llegó el día de las elecciones y nos llamó la sorpresa que Donald Trump fue electo presidente. Ahora, hay que entender varias cosas para ir como que socavando esa aprensión de intentar hacer un pronóstico. Y lo primero es que más de 60 millones de americanos ya emitieron su voto. O sea, más de la mitad del electorado en Estados Unidos ya decidió. Son cifras récord. Más bien la gente pensaba que por el tema pandemia menos personas iban a votar, pero más bien se ampliaron la posibilidad de votar con voto adelantado, ¿no? También tenemos que ponerle énfasis a la cifra de que más de 6 millones de jóvenes han votado ya a la fecha. O sea, y esto es una cifra superior a que en el 2016, y se presume que la mayoría del voto joven es voto que va para los demócratas. Entonces ya estamos hablando de 2 estadísticas que están hablando que más personas van a participar, y ha sido la estrategia de la campaña demócrata promocionar el voto, mientras que ha sido la estrategia de la campaña republicana ponerle miedo a ir a las urnas, ponerle miedo al fraude electoral. Y analizando esas estrategias, podemos entender que es que el Partido Republicano, Donald Trump, lo que están apostando es a volver a repetir prácticamente el mismo número, la misma base que lo eligió en el 2016, mientras que la estrategia de Joe Biden es de conquistar a todos esos republicanos moderados e independientes que se sienten bastante insatisfechos con el trabajo que ha hecho Donald Trump, en específico con el tema pandémico. Otro dato que nos puede dar un poquito más de certeza de que lo probable es que Joe Biden venza es que el único camino para la victoria de Donald Trump es ganar todos los estados que están siendo todavía contestados. Los battleground states, como lo llaman en Estados Unidos. Estamos hablando de Arizona, Florida, Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Georgia y North Carolina. Ahora, dato súper curioso de estas elecciones es que estamos hablando de Texas, Georgia, North Carolina,
como posibles estados que terminen siendo azules, demócratas, en vez de republicanos como lo han sido históricamente. Es más, el estado de Georgia no había sido demócratas en 1992 y las encuestas tienen a Biden y a Trump punta a punta. Entonces, el tercer punto importante de por qué, en mi punto de vista y mi análisis, Joe Biden se puede llevar la victoria, inclusive se puede llevar la victoria mucho más temprano de lo que la gente está estimando, porque la gente está hablando de que de repente la misma noche de las elecciones no tengamos los resultados, sino días después. Yo creo que sí lo vamos a tener, porque con que Joe Biden conquiste uno de estos battleground states, Texas, Florida, Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin, con que conquiste uno, ya no hay un camino para la victoria para Donald Trump. Y casualmente el repunte de casos COVID-19 en Estados Unidos más fuerte lo estamos viendo en los estados de Pennsylvania, Wisconsin y Michigan. Y el tema número uno que le preocupa a los electores ahorita mismo en Estados Unidos, más que la economía, es el manejo de la pandemia. Entonces, esas estadísticas como que empiezan a pintar un panorama en donde Joe Biden es electo presidente. Yo creo que hay mucho más incertidumbre de cómo se va a manejar esa declaración de victoria de Joe Biden y cómo va a reaccionar el campo republicano. Obviamente unas elecciones históricas van a determinar el futuro del orden mundial. Es una apuesta completamente polarizada. Por un lado está el camino de Donald Trump, que es una apuesta nacionalista y de corroer el multilateralismo a nivel mundial, y Joe Biden más bien una de política de compromisos y de resolución de conflictos a través de concesiones a nivel internacional. ¿Hay espacio para la sorpresa en estos pocos días? ¿Hay algún elemento en el horizonte que podría convertirse en ese factor sorpresa? Y sí, también el tema del voto popular va a reflejarse en los colegios electorales, que al final ha tenido en esta última década dos casos bien particulares, ¿no? Con Hillary y con el señor Gore. ¿Sí? ¿Usted ve que pueda convertirse esa situación nuevamente en realidad? La posible sorpresa es que ahorita mismo todos los pronósticos que se están haciendo son con las encuestas de los votos adelantados, y los votos adelantados en su mayoría abrumadora van para los demócratas. La sorpresa sería que el día 3 de noviembre, el martes, ocurra lo que el presidente Trump está augurando, y es una marea de votos rojos. O sea, que muchas personas salgan a votar y que esa mayoría de esa movilización sea republicana y que cambie o achique los márgenes de error de los pronósticos que están establecidos. Esa podría ser la sorpresa, pero como le comentaba, con todos los datos anteriores, sería, o sea, los porcentajes son de que 75% de los escenarios y los escenarios que hacen las encuestadoras son hasta 40.000 escenarios posibles, gana Joe Biden, y solo un pequeño porcentaje de 25% lo podría ganar Donald Trump. En tema del fraude electoral, no ha habido ningún estudio ni ninguna autoridad en Estados Unidos que hable de que exista una posibilidad de fraude electoral por un incremento masivo de los votos adelantados. Lo que sí puede complicar es cómo se van a contar. Y les pongo un ejemplo muy particular de un condado de Florida. Sonoma County tiene 400,000 votantes, y alrededor de 100,000 lo hacen en persona, o sea, votan en persona. Y como estamos en un año de pandemia, según la legislación de ese condado, la votación, tú puedes registrarte online, puedes imprimir tu papeleta online, pero tienes que llenar con lápiz, o sea, tienes que escribir tu decisión y tu voto. Y ha sido muy interesante porque el condado no tenía el presupuesto para comprar 100,000 bolígrafos distintos para poder tener las medidas de seguridad y no andar usando el mismo bolígrafo. Y recurrieron a algo increíble: compraron todos los Q-tips que habían en los supermercados del condado y los Q-tips como lápices desechables. Entonces, estas cosas, si bien uno lo puede ver como una ingenuidad para poder proteger el voto, también otras personas lo pueden ver como estás alterando el orden natural y me causa suspicacia, que no es como lo he hecho antes. Y bueno, ahí están los miedos de cuando se cante el vencedor, cuando se diga quién ganó, de si van a aceptar o no los resultados. Hombre, vamos a estar pendientes de qué pasa. Por lo pronto, en Pantalla Eco hay programación especial para que invite nuevamente. Sí, el martes a las 8 de la noche por las pantallas de Eco vamos a tener una cobertura especial de las elecciones
vamos a contar con el análisis del reconocido politólogo Carlos Guevara Mann. Y va a ser una perspectiva muy interesante porque no solo es entender la política nacional norteamericana, sino también el impacto de estas elecciones en el resto del mundo, en especial a Panamá y sus relaciones con Estados Unidos. Total.